Bueno, pues buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase. Estábamos viendo acerca de el Islam, un grupo religioso, ¿verdad? Que surge a partir del año 622. Y platíqueme a alguien lo que habíamos visto la semana pasada. Vamos a llevar nuestra mente por ese momento. Sí, Ángel. Sí, bueno, la semana pasada veíamos acerca del Islam, ¿no? De su credo. Veíamos que la autoridad del Islam, pues en sí es el Corán y su profeta, ¿no? Que en sí esta religión, pues nació en el Medio Oriente, ¿no? Lo que es la península arábica. Entonces, igual usted mencionó de un documental y yo vi acerca un poco de eso, ¿no? Nada, me faltaron 10 minutos para terminar. Y sí, se ve como muchos, pues hacen el esfuerzo, ¿no? Por ir a la Meca, llegar a esos lugares santos, que para ellos son santos, ¿no? Ese recorrido. Entonces, para ellos es algo muy sagrado ese lugar. Entonces, también ahí se ve en el documental cómo hay una, ahora sí, autoridad, policía religiosa, como le dicen. Y sí, yo veía que nadie puede entrar ahí a menos de que sea musulmán. Entonces están checando tus oraciones, están checando ahora sí que seas musulmán. Nadie puede entrar ahí a menos de que seas musulmán. Entonces también veíamos acerca de la historia, ¿no? De Mahoma, que en la Meca en sí era un lugar, un punto de reunión para muchas religiones. Entre ellas igual mencionaba que igual había una imagen de Jesús y María. Entonces, podría decirse que Mahoma hizo como una reforma, ¿no? En ese lugar, pero al principio, pues, hubo oposición, ¿no? Para su mensaje de él, que traía de el ángel Gabriel y todo esto. Entonces tuvo que huir. Entonces, se mencionaba, ¿verdad? Que cuando huyó fue cuando, ahora sí que se le dice que es cuando nació el Islam, del año 622. Sí, gracias. ¿Quieres comentar algo, Gaby? Bueno, nos hablaba de su credo, ¿no? Que ellos piensan que no hay otro Dios más que Alá, y esto es algo que todos tienen que creer. También que, bueno, tienen 5 momentos al día para orar hacia un lugar en específico, ¿no? Mirando hacia la Meca. Sí. Y también veíamos lo del collar de 99 piedrecitas, ¿no? Sí. Con los que hacen sus oraciones. Acerca de su limosna y ayuno, que el ayuno que lo hacen durante un mes, y la limosna a los pobres y huérfanos, ¿no? Porque ese era el sentir de Mahoma. Y bueno, ¿tú no pudiste ver el video que les recomendé? No, la verdad no pude, no lo vi. Bueno, algo de lo que llama la atención, ¿verdad? Es que ellos van pensando en que todos van a ser iguales, buscan la igualdad y pues es gente que se da cuenta que no, realmente también les venden la parte de las suites, aún en ese tipo, ¿no? De viaje en el desierto, preparan para gente que lleva poco dinero o mucho dinero, sí hacen diferencias y empiezan a ver que no es exactamente como se los habían manejado, ¿no? Entonces, una cosa es cómo lo presentan y otra cosa es cómo se vive, ¿sí? El Islam. Recordemos quién es el fundador, Mahoma, que su teología es unitaria. Es muy importante recordar que su teología es unitaria porque nosotros somos trinitarios, ¿sí? Y la diferencia en que ellos hablan acerca de Jesucristo. Si Jesucristo es el camino
para la salvación y no concordamos en la parte de Jesucristo, pues entonces lo más importante es de donde los están desviando. Cuando hablábamos el año pasado acerca de que hablar de grupos religiosos siempre debemos de ver con los puntos de orientación acerca de qué dicen de Dios, qué dicen del pecado, qué dicen de la salvación y de la vida futura, ¿verdad? Porque posiblemente estemos de acuerdo en algunos aspectos con diferentes grupos religiosos. No todo en ellos va a ser malo, pero no es un club social, ¿sí? Entonces, si nos está alejando de la salvación, pues ya nos alejó de todo, ¿sí? Entonces, vamos a ver sus doctrinas que dicen acerca de Dios, que dicen acerca de Jesucristo. El Islam, acerca de Dios, dice: Alá es eterno, es santo, es soberano, es todopoderoso. Hablábamos de las 99 piedritas, perdón, ¿verdad? Donde habla acerca de sus atributos. Y estamos de acuerdo en esa existencia de un solo Dios. Estamos de acuerdo en todos esos atributos, pero ellos no comprenden lo que es la Trinidad. Entonces, ellos hablan que hace que Jesucristo, le conocen a Jesucristo como el profeta, un hombre perfecto, pero no considerado parte de la misma deidad, ¿sí? Ellos dicen algunos que es hijo del ángel Gabriel. Para ellos es escandaloso pensar que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, porque piensan que es la parte de las relaciones sexuales, entonces por eso se les hace escandaloso. Nosotros tampoco lo creemos así. Nosotros sabemos acerca de toda la anunciación que hicieron los ángeles a María, ¿verdad? Que Gabriel, el ángel, lo llamó Hijo de Dios, que Jesús mismo se refería a Dios como su Padre y se llamó Hijo de Dios también. Entonces vamos a ver en la Escritura los nombres que la Escritura misma da al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque esta es la principal diferencia que tenemos en cuanto a que ellos, como no aceptan la Trinidad, ¿sí? Ellos piensan que adoramos a tres dioses. Ellos dicen es que adoran a Dios Padre, a Jesús y a María. Ni siquiera es, bueno, aquí en México sí existe un culto muy fuerte, ¿verdad? A María, pero no se refiere a eso la Trinidad. Y del Espíritu Santo, ellos dicen es solamente una emanación de Dios, no una persona. Sabemos que como tal una persona, pues no, ninguno de los tres ahorita en el cielo, ¿no? Es una manera de expresión, ¿sí? El decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, para ellos el Espíritu Santo solamente es una emanación. Aquí también, cuando hablamos acerca de los judíos, pues también se refieren al Espíritu Santo como una emanación. Este era el punto en donde no estaban de acuerdo. A Jesucristo lo crucificaron por decir que era hijo de Dios, ¿recuerdan? No por hacer milagros. Y aquí en el Islam también, o sea, lo que están diciendo es, el punto no es que no aceptamos a la Trinidad. Entonces vamos a ver qué dice la Escritura acerca de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Vamos en cuanto a la palabra Dios, ¿sí? Romanos 1:7, ¿quién lo busca? Álceme su manita. 1:7, Romanos 1:7. Gaby. Y entonces Ángel busca Romanos 9:5.
Ok. ¿Ya lo tienen los dos? Yo voy a leer Hechos. Primero vamos a empezar en cuanto a Dios. Vamos al título de Dios que le están dando. Romanos 1:7. ¿Sí, Gaby? Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Okay. Aquí le está diciendo Dios a nuestro Padre, ¿sí? Ok. Vamos a Romanos 9:5. Sí. Dice así, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Aquí le está dando el mismo título a Cristo, ¿sí? Dios. Ahora voy a leerles Hechos 5, los versículos 3 y 4. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces aquí vemos cómo les da el mismo título al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los pone en igual posición, ¿sí? Ahora vamos a buscar, igual vamos a empezar contigo, Gaby. Mateo 11:25, Ángel Romanos 10:9 y yo Segunda de Corintios 3:17. ¿Sí, Gaby? Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Gracias. Aquí le está dando el título de Señor al Padre, ¿verdad? Ahora vamos a Romanos 10:9. Okay. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo le está dando? ¿Qué título le está dando? Señor. Señor. Igual que al Padre. Ahora vamos a ver Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como vemos, les están dando el mismo título, como Dios y como Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí. Entonces, cuando nosotros querramos la defensa de nuestra fe, pues con los argumentos, ¿verdad? De la escritura. Pueden hacer sus tarjetitas ustedes o subrayar por colores la Biblia, como ustedes se les facilite más, o aprendérselas de memoria, ¿verdad? Los textos. Y entonces, ¿verdad? Para cuando nos comentan acerca de los que no aceptan, los grupos religiosos que no aceptan la Trinidad, que son unitarios. Ahorita estamos viendo el Islam.
y pudieran pensar que están muy lejos, aunque no. Ya vimos que hay mezquitas en México, en Querétaro, en Cuernavaca, en Chiapas, en Monterrey. Entonces, el Islam lo tenemos más cerca de lo que pensamos, ¿sí? Entonces, nos están enseñando, transmitiendo esa enseñanza. Entonces, es bueno tener la defensa de nuestra fe bien cimentada y tener nuestras tarjetitas de apoyo. Entonces, eso es lo que hablan acerca de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo, y por ende de la Trinidad, ¿sí? Entonces, su teología de ellos es unitaria, la de nosotros es la Trinidad. Nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Que no hay otro camino, no es por Él. Ellos, el hecho de pensar que es un profeta, entonces la salvación no se da por medio de Jesucristo. Si no hay otro camino, pues podrán ser muy moralistas, muy esforzados, ¿sí? Pero no salvos. ¿Ok? Del Espíritu Santo, dicen que es una emanación, ¿verdad? Y enseñan que Jesús desde la infancia había profetizado acerca de la venida de Mahoma cuando se refirió que prometía la venida de otro consolador. Entonces, porque como ellos no aceptan al Espíritu Santo, esa manera en que nosotros lo conocemos, ellos dicen que estaba hablando acerca de Mahoma, estaba profetizando su venida y que él iba a ser el siguiente consolador. Por eso es que de hecho, pues acerca de la Biblia y de la autoridad, el Islam enseña que Dios ha dado 4 libros, ¿sí? a la humanidad. Entonces, que primero dio la Torá, que dio los libros a Moisés. Pero posteriormente vino David y entonces a él le dio los salmos y que los evangelios fue a Jesús y después vino Mahoma y entonces ya dio el Corán. Entonces que está completo el Corán porque a cada uno de sus antecesores les dio una parte. Entonces ellos sí les hablan de Jesucristo, como hablan de David, como hablan de Moisés, pero no a Jesucristo como Salvador, sino como profeta. También otro versículo que podríamos ver, regresando a lo de la Trinidad, podría ser Mateo 28, donde mismo Jesucristo es el que está hablando acerca del bautizo. Mateo 28, 19, 18 al 20. Mateo 28. Y dice, entonces, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdón, con ese versículo que se respalda la Trinidad. La Trinidad, sí. Bueno, este versículo pues lo utilizamos para diferentes momentos, ¿no? De diferentes grupos, porque se respalda la Trinidad, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también se va a respaldar con otros grupos acerca del bautismo, que también son unitarios, y entonces ellos nada más van a bautizar en el nombre de Jesús, ¿sí? Y entonces vamos a ver
porque se estaba refiriendo Jesús mismo, está diciendo que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso lo vamos a ver posteriormente porque va a entrar dentro de otro grupo, ¿sí? Entonces, ahorita en tomándolo en cuenta de que también Jesús nos habla de una Trinidad, ¿ok? Acerca de la salvación, pues ellos enseñan, ¿verdad? Que están predestinados ya por Alá, por los decretos de Alá, en que tengan fe o la incredulidad en la aceptación. No creen en la muerte de Jesucristo como sacrificio de nosotros. Y el juicio y la vida futura les enseña que el día final igual sonará la trompeta y todos los muertos resucitarán, pero dice, todos los no musulmanes irán al infierno. O sea, solamente los musulmanes van a ir al paraíso. Jesús prometió al ladrón arrepentido en la cruz que ese día estaría en el paraíso con él. No dependía de tener obras buenas y obras malas, ¿verdad? Dependió de la fe en Jesús. Entonces, estas son sus enseñanzas acerca del Islam. Hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario. Recordemos su fundador, su fecha, su teología, su autoridad, los requisitos, son 5, ¿verdad? Y sus enseñanzas o sus doctrinas. Sus grupos en los que se subdividen, bueno, con que sepamos los 3 principales, sunitas, chiitas, sufíes, porque hablábamos acerca de que ya había alrededor de 72 subsectas, pero que surgen de este mismo. Y sus doctrinas acerca de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, por ende de la Trinidad, que piensan de la Biblia, que les hablaba yo acerca hace un momento, ¿no? Cómo fueron dados según ellos los libros a cada uno y por qué se considera el Corán el completo. ¿Comentarios? Bueno, yo escuché que igual a los cristianos y judíos les llamaban la gente del libro, Sí, o de los libros, ¿verdad? se llama la gente del libro, lo que es los cristianos, los judíos y los musulmanes. Se refiere a que tenemos un libro específico, ¿no? Por ejemplo, los judíos, la Torá, los cristianos, la Biblia, y los del Islam, pues el Corán. Entonces, son las religiones que son del libro. Por eso se les llama así. ¿Algún otro comentario? Gaby. No, bueno, es que tengo a medias mis apuntes. ¿Cómo fue? Bueno, dijo algo acerca de que se profetizaba que Mahoma vendría como consolador. Bueno, ¿Eso quién lo dijo? es la explicación que dan los musulmanes. Porque cuando Jesús habla que enviará otro consolador, Jesús se refiere al Espíritu Santo. Pero como los del Islam no creen en el Espíritu Santo, ellos dicen que se refería a Mahoma, que él estaba profetizando que vendría Mahoma. Pero no estaba profetizando que vendría Mahoma, estaba profetizando que vendría el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, ya nos estaba
avisando, preparando a que no nos sintiéramos solos. Él se iba, pero venía el Espíritu Santo. Ellos dicen, no, porque el Espíritu Santo no lo ven como nosotros, ¿no? O sea, para ellos es una emanación nada más del Padre. Coméntenme. Bueno, ahora que usted menciona acerca del Y Consolador, acerca de la salvación. Perdón, nada más que termine Ángel y luego Gaby. Perdón. Sí, acerca de eso que usted menciona del Consolador, yo me acuerdo que yo oía a un musulmán que también decía acerca de cuando Moisés dice que Dios iba a enviar profeta, ¿no? Que incluso mayor que él, y que el que no lo escuchara, pues iba a ser cortado del pueblo. Entonces, sí, recordaba a este musulmán que decía eso que usted dice, ¿no? Que pues en los evangelios ahí está Mahoma, ¿no? En el Consolador. Y en la Torá está ahí el profeta que Moisés está prometiendo al pueblo y va a ser Mahoma. Exactamente, ellos así lo justifican. Sí, ellos piensan que se estaba refiriendo a Mahoma, ¿sí? Pero no. Y vemos que se están refiriendo aquí al Espíritu Santo. Jesucristo mismo lo comentó, ¿no? Pero bueno, ellos avalan que precisamente porque Jesucristo mismo está profetizando a Mahoma, ¿no? ¿Cómo malinterpretan? Pero por eso nos vamos a los textos y vemos que ponen al mismo nivel al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y eso hace ver, aunque la palabra triunidad no se está mencionando, pero el hecho de que le estén dando el mismo título. También cuando Jesucristo es bautizado, es un ejemplo, ¿verdad? Que dice que se escuchó una voz del cielo. Dijo, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Él estaba abajo bautizándose y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Entonces ahí vemos la Trinidad también. Entonces, la palabra como tal no aparece, pero el título a los tres sí aparece. Y así podemos seguir buscando diferentes citas. Todo esto para respaldar la enseñanza. ¿Algo más? ¿Queda claro el Islam? Recuerden, no lo tenemos tan lejos, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Ya hay mezquitas aquí en México, está creciendo el Islam aquí en México, nada más que pues ahora no está entrando por la yihad, no es la guerra física acá, ¿no? Sino hacen una guerra espiritual y bueno, están dando apoyos, hablan del Corán, pero también están evangelizando hacia el Corán, pero también dan muchos apoyos. Entonces, eso es su éxito, en que ha entrado pues una derrama económica con ellos. Entonces sí tenemos nosotros también que estudiar la escritura, evangelizar, porque ellos están viniendo a hacer un trabajo que nos correspondía a nosotros. Llevar ayuda a los necesitados, abren escuelas, abren comedores, dan alimento, dan trabajo, dan escuelas y evangelizan. Entonces, ese trabajo nos tocaría a nosotros. No les digo que pongan una escuela, pero sí mínimo tenemos que tener todo el sustento para poder evangelizar, ¿verdad? Tener una explicación para cuando alguien nos hable acerca del Islam. Ya está el Corán en español. Permítanme moverme un tantito. Entonces, pueden ustedes comprarlo si gustan, ¿verdad? No sé si se descarga en PDF, pero pues habla acerca de Mahoma primeramente, cómo fue que se inicia lo del libro.
Y pues leer de primera mano cómo dividen ellos en suras, nosotros en capítulos, ellos en suras, que hablan acerca de dar muerte a un cristiano, ya aseguran la salvación, dicen, están asegurando ya la salvación. También hablan acerca de los matrimonios infantiles, donde Mahoma dice que sí está permitido los matrimonios infantiles hasta con niñas de 3 años, ¿sí? Solamente pide que no se les lastime, eh, supuestamente. Y que, bueno, si se les lastima o cualquier cosa, pues que se hagan responsables económicamente. Al papá de las niñas dice que el autorizar un matrimonio infantil está asegurando al papá la entrada al paraíso. Cosas así. Entonces, es bueno cuando puede uno accesar a sus propios libros. Nada más pónganle solamente para estudio, no sé que al rato llegue a alguien y lo lea y piense que, pues si lo tienen ustedes es porque es lo correcto, ¿no? Entonces, pónganle solamente para estudio de investigación, ¿no? Entonces, pero es bueno conocer en sus propios libros. Bueno, pues con esto terminamos el Islam. ¿Queda alguna duda? Estamos en el año 622. Y en el año 787 viene el inicio al culto de las imágenes, regresando a catolicismo. Habíamos hecho una pausa. Entonces, 787 ya ahora vuelven un culto hacia las imágenes. Imágenes había, ¿recuerdan? Por eso fue que Mahoma hizo la limpieza en la Cava. Ya había imágenes de María y el niño Jesús. Ya había. Entonces, pero ahora lo hacen ya como un culto. Sigue conformándose Iglesia Católica. En el año 800 llega Carlomagno y ahora el Papa León III es el que lo corona. En este periodo también inician los carolingios con Carlomagno, inician los carolingios. Eran los antecesores de Carlomagno, eran mayordomos de los reyes de ese periodo. A esos reyes se les llamaba los reyes holgazanes. ¿Por qué? Porque habían soltado todas sus obligaciones, todas sus responsabilidades. O sea, vivían una vida disoluta y entonces los mayordomos, bueno, los mayordomos a nivel de los reyes, ¿no? O sea, así se les denominaba. Empezaron a tomar todas las actividades que tenía que hacer un rey, empezaban a resolver. Entonces viene Pipino Geristal y después Carlos Martel, pertenecen a ese grupo de los mayordomos, que Carlos Martel es el que vence a los musulmanes en la batalla de Tours el año 732. Por eso es que ya no siguieron avanzando, ¿sí? Ellos venían de victoria en victoria los musulmanes y cuando llega con Carlos Martel en la batalla de Tours, ahí es donde pierden esa batalla y ya se quedan en toda esa área oriental, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, pues Carlos Magno, ahora que ya es emperador, pues ya empieza otro periodo. Vamos a quedarnos hasta aquí y la semana que entra nos dedicamos a ver qué pasa con Carlos Magno ahora. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Javi.
Pues, ajá, un poco, pero mejor ya le escribo por el WhatsApp. No, en serio, con toda confianza. ¿Repetimos algo? Ajá, bueno, porque, por ejemplo, o sea, qué dio origen a, digamos, o sea, los islamitas a pensar entonces, o bueno, sustituyeron a Mahoma por Jesús, ¿no? Como que, no sé, como que hicieron un ídolo de Mahoma, tal Exacto. vez porque él era huérfano y ayudaba, y Ah, entonces como que le quisieron dar cierto honor o por sus virtudes ahí y fue como distorsionaron, ¿no? Lo que leían en la palabra o lo que sabían de la palabra y sí, adjudicando a un nombre, ¿no? pues de hecho vamos a ver que en muchos grupos religiosos es lo que pasa, ¿sí? O sea, el enemigo no le preocupa que leamos la Biblia, que nos la sepamos de memoria, que oremos no 5 veces, sino 10 veces, que demos limosnas, que hagamos... Eso no le preocupa. Lo que le preocupa es el camino de la salvación. Si ustedes analizan, todos los grupos religiosos tratan, muchos, no todos, muchos tratan de quitar a Jesucristo como el Salvador. ¿Sí? Dos puntos son muy importantes. Lo de la triunidad, porque entonces si me quitas la triunidad, Jesucristo es un hombre común y corriente, ¿sí? Más esforzado, pero común y corriente. Pero entonces, si Jesucristo es común y corriente, entonces él también necesita un Salvador, ¿sí? Porque no puede pagar por nosotros y él también necesita que paguen por él. Entonces, el hecho de razonar todo lo que conlleva a que nos quiten que Jesucristo sea parte de la Trinidad, entonces no podría ser el Salvador y sería el más grande mentiroso, porque él sí aceptó que era hijo de Dios, que era el camino, la verdad y la vida y que nadie venía al Padre sino por él. O sea, sí, sí, entonces no puede ser un hombre muy bueno y muy mentiroso. Entonces, quítame la salvación y ya me quitaste todo. Aunque seas muy esforzada, aunque sea yo muy moralista, o sea, pero no estoy llegando al cielo porque sigo siendo, o sea, sigo necesitando un Salvador. María misma lo dijo también, ¿no? Entonces, la esencia, primero vámonos a la Trinidad, que no podemos quitar a Jesucristo de ahí. Y posteriormente, Jesucristo en sí, que es el Salvador, no me quites al Salvador. Entonces ya me quitaste todo. O sea, seré muy esforzada, seré todo lo que tú quieras, pero no, si no soy salva, pues de qué me sirvió todo lo demás. Pues, desgraciadamente, el ser humano, pues sí tiene mucha tendencia a ir a la idolatría y a desviarse una y otra vez. Pues lo hemos visto desde el inicio, ¿no? O sea, hubo un contacto directo de Adán y Eva con el Creador y que fácilmente fueron desviados, ¿no? Cuando ellos tenían ese contacto directo. Posteriormente, bueno, vemos a un Noé que es rescatado en el diluvio con sus hijos, tenía un contacto, una sensibilidad espiritual, una percepción para recibir palabra y todo, y fue salvo, se dejó guiar y todo, pero después viene su hijo Cam, por ejemplo, ¿verdad? Y se desvía. Los 3 hijos y Noé traían un conocimiento, pero también traían un conocimiento antidiluviano, también. Entonces se desviaron nuevamente a lo incorrecto. Y entonces otra vez, y así podemos ir viendo cómo
Si hiciéramos una línea del tiempo desde Adán y Eva, cómo viene una comunicación con el Creador y después cómo viene una desviación, y así van surgiendo todos los grupos, y así vamos a ver en el monacato, y así, o sea, todo hasta el día de hoy es eso, porque va a haber una línea que sí van a ir por el camino correcto y de pronto va a haber otra línea que se va a desviar y va a crecer más la línea que se desvía y después otra vez va a pasar los años y alguien va a decir, me regreso al camino correcto y va a intentarlo otra vez y otra vez viene otra línea y los vuelve a separar, porque el enemigo pues también pues no para, ¿no? Pero claro que usa a quien se deja usar. Ya eso depende de nosotros. Y entonces aquí, pues sí, se volvió una adoración sobre Mahoma. Él ni siquiera escribió el Corán, sino ya fueron sus sucesores. ¿Sí? Sí, él mencionaba todo lo que decía que le estaba diciendo el ángel Gabriel, pero ya sus sucesores lo escriben y pues ya forman como tal la religión. Claro, son los dichos de Mahoma, ¿verdad? Porque la yihad habla de una guerra física. Y todas las doctrinas, bueno, pues él tenía un poco de conocimiento de diferentes, del cristianismo, del judaísmo, tenía de diferentes. A veces es bueno conocer, pero siempre tenemos que reconocer el eje. Por eso es muy importante la teología. Entonces, mi eje, mi columna vertebral es la teología y con los demás, ese abanico de conocimiento es para ver si me mantiene en esta línea o me está separando. Entonces, por eso les decía las coordenadas. ¿Qué piensan del pecado? ¿Qué piensan de Jesucristo? ¿Qué piensan de la salvación? Entonces, va a haber enseñanzas, grupos que van a decir, es que no hay pecado. ¿De qué me va a salvar? Entonces, no hay pecado, no necesito un salvador. Pues cuidado, abrimos nuestras antenas. Entonces, así es como podemos identificar si estoy en lo correcto yo o si aquellos están en lo correcto o qué parte es incorrecta. Pero sobre todo, mi eje, Dios, ¿no? Con él, pues Jesucristo. Con ello, la salvación. Bueno, pues, Ángel, ¿ibas a comentar algo? ¿Ha quedado todo claro? Gaby. Sí, gracias. Ya si quieren la semana que entra les leo algún parrafito del Corán. Chiquito para que no se conviertan. Ok, nos vemos la próxima semana. Dios les guarde. Cuídense. Estamos en contacto, Gaby, de todos modos, si gustan, por WhatsApp. Bendiciones. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.